Mañana, como tenemos todo el día, podemos avanzar en todo el proceso, podemos avanzar en ver mecanismos de intervención y también en tener elementos de análisis de conflicto y elementos de visión de conflicto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder ver? ¿Qué tenemos en cuenta para poder analizar? ¿Y cómo podemos abordar los conflictos? Tanto los conflictos vecinales como los conflictos sociales. Domani avremo tutto il giorno e potremo studiare i modi, i meccanismi di intervento, i meccanismi di analisi del conflitto e i meccanismi di visione del conflitto, sia nel conflitto sociale che nel conflitto di vicinato. Ahora vamos a trabajar sobre la cultura, que forma parte habitualmente de los epicentros. La cultura tiene mucho más que ver con las cosas que no están al alcance de la vista y que son fuentes generadoras de conflictos y que el propio conflicto muchas veces no expresa lo que culturalmente se expresa. El conflicto se expresa de otro modo y la cultura es la fuente que le da vida al conflicto. Adesso analizzeremo l'aspetto culturale che... Claro. Repito nuevamente y vos lo bien, que muchas veces hay un sinnúmero de conflictos que se expresan por una situación determinada y que la que le dio vida a esta situación determinada, que no es ninguna expresión cultural, es la cultura. La cultura que está abajo le dio vida a este conflicto, que no se expresa en cultura, se expresa en conflicto. Que molte volte molti conflitti... Más por encima de mi medianera. Y me molesta esto y tengo un conflicto con mi vecino. Y en verdad me molesta mi vecino más que las ramas, pero el conflicto son las ramas, no el vecino. L'esempio più chiaro è il mio vicino che ha i rami che entrano nel mio spazio e mi danno fastidio, però il problema è che mi dà fastidio il mio vicino prima ancora di sperare. Yo conozco una mediadora, muy amiga mía, que tenía una vecina que escuchaba música, que a ella le gustaba mucho, y otra vecina y un vecino, porque vivía una pareja aquí, que escuchaba música que a ella no le gustaba nada. Esta vecina escuchaba música muy fuerte, pero a ella le gustaba mucho. Esta vecina escuchaba la música bajito y sin embargo un día fue a un centro de mediación a pedir una mediación con esta vecina por la música y los ruidos molestos de la música. ¿Eran ruidos molestos? No, no eran ruidos molestos, era un problema de la música que escuchaba. C'è stato un caso in cui una persona aveva una vicina o un vicino che ascoltava musica molto alta, però era musica di suo La cultura a veces genera algunos conflictos en función de cómo cada uno de nosotros concebimos al otro. ¿Quién es el otro para nosotros? È così che la cultura genera conflitti a seconda del modo in cui noi concepiamo l'altro. Bisogna chiedersi chi sono gli altri. Y el otro no siempre es un otro bueno que está dentro de mi sistema. El otro a veces es un otro enemigo que lo tengo bien lejos de mi sistema. Pero quizás muy cerca mío, porque hoy la proximidad me marca si verdaderamente quiero o no quiero estar con ese otro. L'altro a volte è
que es muy importante. Si yo te digo, vos no vengas aquí porque yo ya sé quién sos. No te vi nunca, pero yo ya sé quién sos. No vengas aquí. Como yo puedo decirte, a mí me molesta mucho tu cara. Andate de acá. Como yo puedo decirle, a mí me molestás mucho vos, que te conozco. Andate de acá. Io posso dire, Yo puedo decirle a alguien, yo no te conozco, no vengas acá, me da fastidio. Pero puedo decirle a alguien, yo sí te conozco, andate de acá. Non ho capito niente. Ah, está bien. È possibile dire a una persona, Aspetta. è possibile dire a una persona, io non ti conosco ma non ti voglio qui. Come posso allo stesso modo dire a una persona, io ti conosco la tua faccia, ma non ti voglio comunque qui? Son dos dimensiones distintas, No, questo è proprio perché ti conosco, non ti voglio qui. Claro, son dos dimensiones distintas de las formas de relacionarnos con las personas. Hace falta pensar que puede haber xenofobia, discriminación, etiquetamientos, estigmatizaciones, todo ese tipo de cosas que uno le puede poner como rótulo en la cabeza a alguien sin conocerla. Pero Diego Orca, el racismo, pero pensando en la sociedad de hoy, él no puede hablar de racismo, tiene que hablar de cultura. O sea, lo que antes podría decir esto es racismo, hoy dice esto es cultura. Y lo que dice como es cultura, es la cultura del rechazo. La cultura del rechazo al otro que no conozco, pero supongo que es quien es, y la cultura del rechazo al que conozco, pero me molesta. Es que hoy lo tenemos que pensar dentro de las dimensiones de la cultura. Y en esas dimensiones de la cultura, el otro puede no ser un legítimo otro que está dentro de tu sistema, sino un otro enemigo. ¿Quiénes son los otros amigos cuando hay otros enemigos? ¿Quiénes dicen que son amigos los amigos? in queste due dimensioni Viene una serie de condimentos donde en los barrios, en los cuartieres, mucha gente se enfrenta con el otro por estas dos dimensiones. nei quartieri molti si affrontano Pueden venir de cualquiera de estos campos del multiculturalismo, como la procedencia, como la orientación sexual, como la etnia, la religión, el género, la ideología, lo generacional y la propia desigualdad social. Como todas estas dimensiones del multiculturalismo pueden generar ese vínculo con el otro distante, no con el otro próximo, sino distante. Y es aquí donde, para ser un otro muy distante, me tengo que preguntar de qué barrio sos, no de qué país sos. Porque hay gente que por ser nuestro barrio ya es un extranjero. Es nuestro barrio, pero es como si fuera extranjero, porque no es de aquí. O sea que solo el que es de aquí puede tener una especie de mayor tipo de posibilidad de ser un otro más próximo que un otro más distante. La etnia marca mucho también en esto. Yo trabajo mucho con negros de diferentes lugares, con afros, lo que quieran. Afros colombianos, afros bolivianos, afros uruguayos. Y ellos me enseñaron algo que es muy interesante. Dice que los blancos tenemos o los eurocéntricos, tenemos un modo
de visualizar al negro que es discriminatorio. Y que el primer impacto que provoca un negro es discriminación. La devolución que se le hace al negro en función de las posibilidades que te da tu cultura pueden no ser discriminatorias. O sea que es como si tuviera una doble lectura. La primera percepción genera en vos una discriminación y la devolución, si tu cultura te lo permite, no es discriminatoria. O sea, yo en 2010 estuve en Chile. Dale. Y con los afroaricas. Dale. Y bueno, estamos hablando de que llegaron al punto ellos de sentirse tan discriminados que empezaron a discriminar a los grupos externos. Bien. Y digo, si ya trabajaste, no sé si ya conociste esas problemáticas. Sí, conozco perfectamente. Lo que sí hay es una segregación y una autosegregación. Conflicto de Il Ghetto, acá en Génova, por un tema de oferta de sexo en la vía pública y una mirada cruzada que había por parte de la población magrebí. Para poder analizar esto que estamos viendo nosotros. Hablas entre la presidenta de la organización Princesa con gente del mundo magrebí, especialmente con un basurero, con un recolector de basura, que le decía, el recolector de basura que era un vecino, le decía, está muy mal lo que hacen ustedes, refiriéndose a la oferta de sexo en la vía pública. C'è stato un incontro. ¿Vos quién creés que sos para decir lo que está bien y lo que está mal? Le dice atrás. Una transexuale risponde: Se da muchos más derechos que el no ser de aquí. Hasta para decir lo que está bien y lo que está mal tengo derecho. il fatto di essere qui mi dà il diritto di stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Y esto de las religiones, que también se dio en ese conflicto, era algo muy, muy tangible, muy visible, desde el punto de vista de por qué algunos desde lo que creen que su religión dice, hacen y actúan de determinado tipo de modo. Anche l'aspetto religioso è molto tangibile perché ci sono quelli che agiscono secondo i canoni della loro religione. Porque la religión es dogmática. E la religione è dogmatica. Y al ser dogmática te da una serie de pautas que están tabuladas, que dicen lo que puede ser y no puede ser moralmente. E secondo i loro dogmi il loro essere dogmatiche hanno portato all'elaborazione di norme che stabiliscono quello che è giusto e quello che non è giusto. También con ella y algunos más pude ver la movida que hacía mención la amiga recién. Una visión cruzada en la movida. Para los que no saben que la movida es los jóvenes que los viernes, jueves y sábados salen a la calle y ocupan todo el espacio público, beben en el espacio público, cantan en el espacio público, disfrutan en el espacio público, pero bueno, también hay gente que vive alrededor de esos lugares, porque el espacio público respecto a las casas es muy, muy diminuto. Entonces las casas están aquí y la gente disfruta acá abajo. A un chico que estaba tocando la guitarra, un joven que estaba tocando la guitarra a las 3 de la mañana, y le dijo, son las 3 de la mañana, yo quiero dormir. Y el joven le dijo, si quiere dormir váyase a la campiña, señora, no viva en el lugar de la movida. Y estas visiones generacionales no son muy distantes porque los dos discuten sobre lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice el mal del agua. ¿Qué es? ¿Qué es disfrutar de la calidad de vida? Si uno pone, ¿por qué pelea cada uno?
en juego de cada uno tiene intereses que son muy valiosos para cada uno. En el gueto, la orientación sexual coexiste con lo religioso, con lo étnico, con la procedencia de cada uno. O sea, todo esto es una coexistencia. El problema es cuando se enfrentan esas coexistencias y no hay cánones de convivencia que puedan llegar a generar otro tipo de vínculo que el de la propia coexistencia. Para coexistir, cada uno desde su lugar puede coexistir tranquilamente. O sea, ¿cómo son los puntos de encuentro? Son conflictivos, tienen miradas cruzadas, porque la diversidad cultural genera cierto grado de conflicto y este choque cultural que está aquí, indefectiblemente proviene de la necesidad del encuentro, no de seguir coexistiendo, porque mientras coexistan, no hay problema. Sexual, la religión, en el mismo conflicto del gueto, la orientación sexual, la religión, convive con la procedencia, conviven todos esos temas. Lo que pasa es que mientras coexistan, no hay problema. El tema es cuando se encuentran, aparece el problema, pero no se corresponde, sino cuando coexisten. ¿Sí? Y estos choques culturales que se dan a partir de pasar del multiculturalismo a la interculturalidad. Porque mientras están dentro del mundo de la coexistencia no hay problema. Sì, va bene. Io stavo pensando, questo che suonava la chitarra era dentro la signora ambicata, cioè dal mio punto di vista, del mattino lui. Io non mi sono mai considerato razzista, sono convinto di non esserlo perché io valuto sempre la persona che mi è davanti, come dice la nostra Costituzione, sono uguali per colore della pelle, religione, eccetera, eccetera. Però le leggi in Italia esistono, probabilmente da prima che quella persona venisse in Italia. Se lui le rispetta è suo fratello, se non le rispetta, lui che fa? Molto spesso sono italiani. Al di là del fatto e ad esempio, scusa se intervengo perché abito qui in centro storico, ho fatto parte della Movida e adesso faccio parte degli abitanti sopra la Movida, per cui c'è anche da dire che non c'è nessuna alternativa di spazio offerto a questi ragazzi. È qua che ciascuno ha le proprie ragioni, no? Allora, le tue ragioni valgono sulla diritto, hai capito? Assolutamente d'accordo con lei. Il diritto finisce dove finisce Io sono molto contento con se questa io ho la discussione. sveglia puntata alle 5 del mattino, non puoi suonare la chitarra. Io sempre hablo pensando según mi uniforme. Yo no soy racista y no tengo esos tipos de problemas, pero probablemente las leyes en Italia existen antes de que esta persona haya llegado a Italia. Y la señora dijo, a lo mejor esta persona es italiana, pero como decía la señora que ha sido parte de la movida genovesa, los jóvenes no tienen alternativas de espacios ofrecidos a ellos. Pero el Señor contesta que tus razones terminan donde empiezan mis derechos. Claro, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y está bien el planteo. Ahora, ¿cómo hace valer la ley? La pregunta es, ¿cómo hago valer el derecho? El buen sentido de la persona logra eso. Vos. A lo mejor yo pienso que sería una buena solución alejar la zona de la movida a una habitada. Penso che probabilmente una buona soluzione facilitare un spazio pubblico per la movida. sarebbe allontanare la zona della movida dalle zone della vita privata. No, viene considerata una ghettizzazione
la generación nueva. Tiene la palabra él, después él. Yo digo, mira, yo que he viajado en algunas partes del mundo, creo que lo que sucede con la movida es como sucede en cualquier onda hippie, en cualquier onda de Beatles, o sea, creo yo que tenemos que contextualizar también la moda mundial cuando se la trabaja en las culturas y ver que también en algún momento todas aquellas personas que hoy piden su derecho, en algún momento lo arrebataron, porque también fueron jóvenes, o sea, tiene que ver con la juventud, con la adolescencia, y entonces es un poco, la mediación ahí entra generacional, mediar entre generaciones para poder coexistir, como dices tú, o sea, creo yo. Sí, lo que pasa es que en esta movida, ¿con quién vas a mediar? Porque hay 7.000, 8.000 jóvenes en la calle esta noche y mañana no vienen estos mismos, vienen otros. Claro. Pero son corrientes, no son tenés corrientes. no Pero son tenés corrientes. Tenés vecinos que viven ahí y muchos jóvenes que circulan por ahí que no saben si mañana van a volver, si pasado van a volver. Pero hay movidas en todos los países, ese es el punto. È la sede della movida. Sí. No, hai detto bene prima, il problema è che il centro storico di Genova è stretto, quindi se fossero in una piazza come Piazza della Vittoria, che è una grande piazza, tu puoi fare confusione, però il fastidio è molto relativo, però in un vicolo che è stretto 4 metri, se ci sei 30 persone che fanno confusione, è normale che esplode questa cosa. No? Me vino a la mente una frase nada más, una frase. Sí, me vino a la mente una frase porque en todos los países decimos que el problema no es problema hasta que es mi problema. Entonces, en cada juventud de cada país tiene una manera muy particular de expresión. In molti paesi diciamo che il problema non è un problema finché non è il mio problema. E prima si diceva che bisogna contestualizzare la moda mondiale perché tutte le persone che reclamano i propri diritti sono state giovani, hanno fatto parte della movida, quindi si ha bisogno di introdurre, di far nascere una mediazione generazionale fra le generazioni appunto. Bien. Para los amigos que son de afuera y quieran ver la movida de la movida, esto es el viernes a la noche, ¿no? Sí, las convocan también los sábados, ya las vi. Sí. Viernes, sábado, acá. Sí. Pero yo les cuento, ya te doy, yo les cuento que estuve en Bolonia este viernes a la noche y me quedé sin tren por el paro de trenes y me tuve que volver a Cesena a las 6 de la mañana. Con lo cual estuve en la movida de Bolonia. Yo conociendo la movida de Génova y viendo la movida de Bolonia, dije, al lado de Bolonia, Génova, no pasa nada. Claro. Sono stato a Bologna venerdì sera e purtroppo per il blocco dei treni dovevo andare, no, sono passato da Cesena alle 6 del mattino e conoscendo la movida genovese, vedendo anche quella bolognese, ho pensato la movida genovese non è niente a mai stato confronto con quella bolognese. Pobre gente, pobre gente, la Bologna. Sì. Dai. Allora, la movida, che cosa dà la movida però? Le nostre istituzioni dicono, ho sentito, si potrebbe spostare. Uno, portano soldi, quindi le istituzioni non li spostano. I giovani danno fastidio ma non hanno spazio dove andare a divertirsi. Non è detto che si divertono nella movida, perché io ci vado, non tutti si divertono. Per me è diventato un luogo comune andarci. Una moda. Se ci fosse un'alternativa, la movida non ci sarebbe. Il problema è che svuoti un pezzo di cultura della città, perché la movida quando ero piccolo io c'era. I grandi avranno la movida, ancora quelli dopo di me avranno la movida, non si cambiano le cose perché ci sono degli equilibri, bisogna trovare il giusto equilibrio. Movida, chi ci abita sa cosa va a trovare, chi va a trovare l'attico in cima ai vicoli sa che va a vedere Genova, quindi uno sa cosa va a fare. Non è facile dire questo, c'è anche il discorso economico, svuoto il centro storico, svuoto le sue entità. C'è stato anche un discorso politico. Perché traducción viene acá, traducción, vamos. Las instituciones no desplazan la movida y sus lugares
vida misma hace que la ciudad haya dinero, porque hay dinero que esos jóvenes llevan a la ciudad. Y además no hay espacios, no hay alternativa. Entonces, si se quita la movida, se vacía lo que es también la cultura de la ciudad, porque esto es también la ciudad. Y aquí podemos hacer también un discurso económico. Perché se C'è la prima fenomeno della percezione. Torniamo al fenomeno della percezione, perché i dati, così come prima dicevamo del consumo, dell'abuso di alcol, non danno Genova tra le città più, tra virgolette, pericolose o come dire, pregnante il fenomeno della movida. In alternativa abbiamo delle zone, dei quartieri, torna alla Maddalena, dove invece abbiamo richiesta di portare la movida. Perché questi spazi fuori sono occupati da fenomeni devianti. Allora, occorre un lavoro di mediazione, occorre anche un lavoro di riequilibrio di esigenze, perché la movida non la esporti, non puoi decidere. Altro discorso è che mancano spazi, ma questa è tutta un'altra cosa. È difficile immaginarsi che un fenomeno come questo si sposti su indicazioni o con aiuti istituzionali. locali giusti aperti nei posti giusti. Il problema è capire che tipologia di locali, che tipologia di consumi, però ricordiamoci che ci sono intere zone della città e del centro storico che invece reclamano a gran voce un'occupazione del territorio, tra virgolette, sana, perché è più sana della Costituzione dello Stato. Prima della movida, nel centro storico dove c'è ora, la chiedeva a gran voce, perché era diventata l'impero di qualsiasi cosa che non fosse legale, c'era. Se tiene que mirar desde otro punto de vista, con otra percepción, lo que decíamos antes, los datos, los números. Por lo que concierne los datos de la movida, Génova no está entre las más peligrosas en este sentido. Y tenemos barrios, como por ejemplo lo de la Maddalena, donde quieren la movida, donde quieren que la movida se desplace así que se puedan evitar actividades ilícitas. Entonces es difícil que un fenómeno así como la movida se desplace tan fácilmente. Y el señor decía que, por ejemplo, antes la movida, cuando no estaba en el centro la querían. Si yo hago una pregunta respecto a esto, me encantaría que reflexionen entre ustedes. ¿Esto es un conflicto público o es un conflicto intergeneracional? Questo è un conflitto, secondo voi, pubblico o interrelazionale? Generazionale o interpersonale? Intergenerazionale o es un conflicto público? Entrambi. Ambas. Pubblico istituzionale o pubblico istituzioni? Sí, hay muchas instituciones, comercios, tutto, gobierno. También es un conflicto de intereses. ¿O es solo un conflicto entre cómo se ocupa el espacio público y los que viven alrededor del espacio público? Tutte e due le cose. Si tuvieran que pensar en algún tipo de intervento, Se doveste pensare a qualche tipo di intervento Beh, posso dire una cosa? Ad esempio quello che io da cittadina che vive in centro storico, quello che non capisco è come sia possibile che il comune continui a rilasciare licenze che generalmente sono, e non è questione di razzismo, ma sono cingalesi, che aprono queste bottegucce che rimangono aperte 24 ore, che vendono alcol di pessima qualità, che non rispettano gli orari perché non hanno orari di chiusura
E quindi da una parte ci sono i bar che stanno chiudendo, Hanno liberalizzato le stiamo lavorando troviamo una scappatoia perché l'amministrazione non può più questo. Yo como ciudadana no entiendo de la preocupación porque el ayuntamiento sigue autorizando esas tiendas que venden alcohol barato y por eso no respetan los horarios y todo, y al mismo tiempo hay bares y otras tiendas que van a cerrar. Entonces la solución tendría que ser aquí. Mañana voy a dar elementos para analizar conflictos y dentro de ellos quisiera que piensen alrededor de algunos conflictos de aquí que pueden ustedes tomar en cuenta para un análisis. Pero a mí me gustaría terminar, de ser posible, con lo que hemos comenzado, que es este traspaso del multiculturalismo a la interculturalidad, traspasando los choques culturales de la diversidad, porque la diversidad como tal genera choques culturales. O sea, el ser diversos es una riqueza, pero al mismo tiempo la diversidad me trae la posibilidad del encuentro con el otro. Encuentro con el otro que en el mundo del multiculturalismo no se da hasta que me encuentro. Domani vi darò degli elementi per analizzare i vari tipi di conflitto. Adesso mi piacerebbe finire con l'argomento col quale abbiamo cominciato, con il passaggio dal multiculturalismo alla multiculturalità, perché se la diversità corrisponde alla ricchezza, allo stesso tempo la diversità crea quell'incontro con l'altro che potrebbe dare vita al conflitto. Y la única manera de pasar de uno al otro es con diálogo, es con encuentro, la cultura del encuentro, la cultura de la posibilidad de dialogar con el otro. Ahora, él decía algo que es muy valioso: el diálogo tiene que ser con respeto, porque una persona que a las 3 de la mañana está tocando la guitarra y le dice andate a la campiña, eso no te está respetando, eso no es diálogo. Eso no es diálogo. Y por el otro lado, del otro lado viene otro y te tira un balde de agua caliente arriba de la cabeza. Y eso no es diálogo. Porque también hay que tener en cuenta que la acción genera una reacción. La reacción. Y esto se retroalimenta como si fuera el conversar. Así como conversar se grafica con el término infinito. Y la acción y la reacción es lo mismo. Tiene el mismo mecanismo, se retroalimenta uno de la otra. A eso agréguenle que todo conflicto, todas diadas tienen triadas. No de dos personas, sino que siempre hay más.